Retomamos con el Evangelio de Lucas algo sobre el lenguaje y el estilo. El vocabulario es mucho más amplio que el de Mateo y el de Marcos. Escribe muy, pero muy bien en griego, y el prólogo es una gran muestra de esto, ¿no? Algunos autores, fíjense, lo consideran como el mejor texto griego de todo el Nuevo Testamento. En muchos casos, como ya habíamos dicho antes de Mateo también, mejora el estilo de Marcos sin cambiar el contenido. En cuanto a las fuentes del Evangelio de Lucas, en primer lugar tenemos que mencionar la escritura. Tiene 37 citas explícitas o implícitas, acuérdense, contra las 66 de Mateo y 32 que tenía Marcos. Lucas se sirve normalmente de la traducción de los 70 y demuestra conocer muy bien y además directamente el texto. Pongo un ejemplo. En Lucas 3, capítulo 3, versículos 4 al 6, está siguiéndolo a Marcos. La cita correspondiente de Marcos es capítulo 1, versículo 3. Y toma entonces las palabras que cita Marcos de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Pero Lucas agrega al texto de Marcos, o sea, agrega a la tradición recibida, los siguientes versículos del capítulo 40 de Isaías. También pone el versículo 4 y 5, completando de ese modo la cita recibida en la tradición. Dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Y continúa, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Como un ejemplo, solo Lucas capítulo 4 versículo 21 declara concretamente que la escritura se ha cumplido hoy. Lucas entiende globalmente la escritura como promesa que se cumple en la persona de Jesús. Especialmente son las citas implícitas las que insisten más en este aspecto. Cito otra, Lucas 24:44. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Ven? El sentido global. En el mismo capítulo 24, versículos 46-47, amplía todavía más el contenido del anuncio. Así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Lucas pone en labios de Jesús el anuncio del cumplimiento de la Escritura, concentrándose en el centro del querigma cristiano, la muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerdan del credo de Pablo, de primera carta a los Corintios, capítulo 15, que lo venimos citando permanentemente desde el principio? Bueno, está de acuerdo con esto. Bueno, no nos olvidemos además que Lucas lo conoce a Pablo y sigue en el fondo el criterio de Pablo. Después lo vamos a ver con el tema de la teología, ¿no? Esto en líneas generales respecto de la escritura como fuente del Evangelio de Lucas. Vamos ahora a la otra fuente importante, que obviamente es el Evangelio de Marcos. No sabemos cómo entró en conocimiento con el Evangelio de Marcos. Está claro que Marcos le brinda el esquema histórico fundamental, la columna vertebral, esto lo mismo que dijimos del Evangelio de Mateo. Las principales diferencias ya las señalamos al describir la estructura literaria. Hay algunas diferencias con Marcos que se explican por la intención de suavizar el texto. Lucas le gusta suavizar las cosas. Pongamos algunos ejemplos. Omite que los parientes pensaban que estaba fuera de sí, como había aparecido, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Jesús no lo llama a Pedro Satanás, como sí en los relatos paralelos de Marcos y de Mateo.
pasa por alto esas recomendaciones demasiado radicales por parte de Jesús. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo, si tu mano... Eso Lucas no lo pone. Y estoy diciendo, y además queda claro porque el contexto sí lo toma, pero saca eso exclusivamente. En el capítulo 22 de Lucas, versículos 24 al 30, habla solo de una discusión entre los discípulos y no menciona para nada la petición de los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? De sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y además, esta discusión, que sí la menciona, queda desvinculada del tercer anuncio de la pasión. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto con mucha fuerza en el Evangelio de Marcos, que Marcos le gustaba mostrar el contraste de que Jesús, cada vez que anuncia la pasión, los discípulos se desubican con alguna después, ¿no? Otro ejemplo, las últimas palabras de Jesús, en la cruz me refiero, no citan el Salmo 22, versículo 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como lo hace Marcos y en paralelo Mateo, sino que aluden más bien al Salmo 31, versículo 6, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ven? Hay como una intención de sacar todo lo demasiado duro que aparece en su fuente de Marcos. La otra fuente importante que tenemos que considerar, obviamente también, es la fuente Q. Lucas mantiene en general el orden de los dichos. Esto es una hipótesis, por supuesto. Hay quienes dicen que seguramente el orden de los dichos en la fuente Q estaba más parecida como aparece en el Evangelio de Lucas que como aparece en el Evangelio de Mateo, que clarísimamente hizo una selección por temas de todo el material de la fuente Q, como ya vimos, para ubicarlos en esos famosos 5 discursos del Evangelio de Mateo. En los comienzos del Evangelio, desde la aparición de Juan hasta las tentaciones de Jesús, aparece como el primer bloque narrativo compuesto por estos 232 versículos que toma Lucas de la fuente Q. Del capítulo 3, versículo 2, al capítulo 4, versículo 13. Esto está en paralelo con el Evangelio de Mateo. Los dos, en este caso, siguen el orden de Q. Luego tenemos otro bloquecito en la secuencia del discurso en el llano, el discurso en la llanura, y los relatos hasta el capítulo 7, versículo 35. ¿Se acuerdan que el discurso del llano arrancaba en el capítulo 6, versículo 20? El tercer contexto que encontramos, en gran parte, es el itinerario de este gran camino a Jerusalén que ya habíamos mencionado, que está en el centro del Evangelio de Lucas. Capítulo 9, versículo 57, hasta el capítulo 16, versículo 13. Aquí hay un montón de elementos de la fuente Q. En algunos temas comunitarios también van a aparecer elementos de la fuente Q. Capítulo 17, versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6, y en el discurso sobre el fin de los tiempos, en el mismo capítulo 17, versículos 22 al 27. Tenemos también algunos ejemplos interesantes de reelaboración que hizo Lucas de la fuente Q. Vamos a poner algunos ejemplos. En Lucas 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Miren lo que dice su paralelo, que también está usando la fuente Q, Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nada más. La mención del Espíritu Santo es propia de Lucas. Ya vamos a ver cuando también nos metamos en la teología. El Espíritu Santo en la obra de Lucas en total tiene un protagonismo especial. Y el detalle del Jordán también es lógico que aparezca en el Evangelio de Lucas, ya que introdujo en el medio la genealogía. Entonces tiene que hacerle recordar al lector que están otra vez en el Jordán. Otro ejemplo. Lucas 11, 24.
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, en el marco del Padre Nuestro. Miren lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra pecado pertenece al lenguaje religioso y no posee la ambigüedad del término deuda. El modo de expresión de Jesús es muy concreto, como lo demuestra la historia, ¿se acuerdan? De Mateo 18, 23, 35, la del servidor despiadado, la del siervo sin entraña, como la quieran llamar. En ambos casos, entonces, en el caso anterior del relato de las tentaciones, como de este en el marco del Padre Nuestro, Mateo sería el que transmite originalmente la fuente Q, y el que retoca a la fuente, esto que decíamos antes, el que reelabora la fuente, en este caso es Lucas. Veamos otro ejemplo. Lucas 11, 9, 13. Cuánto más, en el marco de Lucas 11, 9, 13, ¿no? Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Miren el paralelo de Mateo 7, 11. Cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Otra vez aparece el don del Espíritu propio de Lucas, como también el singular Padre del cielo. Mateo transmite también en este caso la palabra original de la fuente Q. En Lucas 11:44, ay de ustedes, porque son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Paralelo de Mateo 23:24, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A ver, la forma apelativa es más bien propia de Mateo, y además recuerden el contexto del capítulo 23. El tono de condena, mucho más severo que en Lucas, corresponde claramente a la polémica con los jefes religiosos. En este caso, seguramente el que está más cerca de la fuente Q sería Lucas entonces. La reelaboración acá la hizo Mateo por el interés que tiene de disputar con los fariseos. Y último ejemplo, Lucas 14:26, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre o a su madre, miren cómo lo dice Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El lenguaje radical e hiperbólico, exagerado en la comparación, es propio de Jesús. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que el que reelabora, suavizando, en este caso, a pesar de lo que habíamos dicho antes, será Mateo. Otros ejemplos, pero cuando tiene tradiciones dobles, ¿se acuerdan lo que eran las tradiciones dobles? Cuando lo mismo lo tenemos tanto en la fuente Q como en Marcos. Bueno, Lucas no las fusiona cuando usa estas tradiciones dobles, sino que las ubica en distintos contextos. Ejemplo, en Lucas 9, 1, 6, toma el envío de los 12 discípulos que había narrado Marcos en el capítulo 6. Como tiene otro relato de envío que le viene de la fuente Q, crea un grupo ficticio, el de los 72, que también es enviado en Lucas 10, 1, 12. Entonces, de esa manera puede utilizar los dos textos de envío que tiene. En uno sigue a Marcos, en el otro sigue a la fuente Q. Mateo no hace lo mismo. De los dos relatos de envío hace uno solo en el famoso discurso misionero del capítulo 10, que es mucho más largo que sus fuentes. Ahí sí, Mateo, en ese mismo discurso, metió la tradición que recibió de Marcos y la tradición, obviamente, que recibe de la fuente Q. Lucas también dispone de dos discursos sobre el fin de los tiempos. Toma el de Marcos capítulo 13 y el de Q. Siguiendo el orden de Q, transmite su discurso en el capítulo 17, versículos 21 al 37. Y el texto de Marcos lo asume recién en el capítulo 21. Pero ven, de tal modo que en el Evangelio de Lucas sí va a haber como
dos momentos de discurso escatológico. Mateo, ¿qué hace? Lo mismo que en el caso anterior, combina los dos en un solo discurso, en el famoso discurso de los capítulos 24-25 del Evangelio de Mateo. Esto en cuanto a las fuentes recibidas, ¿sí? Las que conocemos nosotros, mejor dicho. Las fuentes particulares, por la cantidad y riqueza de contenido, son muy importantes para la comprensión del Evangelio de Lucas. Se encuentran a lo largo de todo el Evangelio. Miradas en su conjunto podrían conformar un Evangelio. Son sumadas, son 100 versículos menos que todo el Evangelio de Marcos, imagínense. No ha faltado alguno que presentó la hipótesis de un proto-Lucas, que sería como un escrito de base de Lucas, que conformado por todas estas fuentes particulares, al cual luego añadió las otras fuentes que recibió de Marcos y de la fuente Q. Pero es una hipótesis aislada. Entre sus formas literarias encontramos un montón de cosas, los cánticos, como el cántico de María, el de Zacarías, el de Simeón, relatos ficticios, parábolas, relatos parabólicos o relatos ejemplares también, retratos de personajes también, sea que sean reales o ficticios, ¿no? En sus contenidos están representados los rasgos más distintivos de todo el Evangelio. De los 1000, acuérdense, no importa para nada acordarse de esto, pero sí sirve de proporción. De los 1120 versículos que se estiman que corresponden a las fuentes utilizadas por Lucas, entonces 350 son de Marcos, 240 son de la fuente Q y 530 son de fuentes particulares. Para que se vea la proporción, para que se vea la importancia, más que nada. Un tema interesante, que no lo podemos dejar pasar por alto, son las semejanzas que aparecen con el Evangelio de Juan. Con esto, de ninguna manera estamos queriendo decir que Lucas lo conoció a Juan, de ninguna manera estamos queriendo decir eso. Pero consignémosla. Fíjense, Juan responde con una negativa, Juan el Bautista, ¿sí? Responde con una negativa a los que piensan que Él es el Cristo. Tanto en Lucas capítulo 3, versículo 15, como en Juan 1, 20. Jesús escapa a la amenaza de sus enemigos. ¿Vieron esos textos casi cómicos que son? Que se le vienen todos encima, pero Él pasa entre ellos y zafa, por decirlo de algún modo. Bueno, eso aparece en Lucas 4, 29, 30, después del cuando lee el texto en la sinagoga de Nazaret, y lo mismo aparece en Juan, capítulo 7, versículo 30, en Juan, capítulo 8, versículo 59, en el capítulo 10, versículo 39, en el Evangelio de Juan aparece varias veces esto. La pesca milagrosa, que aparece en el capítulo 21 de Juan, ¿se acuerdan? Como una de las apariciones de Jesús resucitado. Bueno, tiene muchísima similitud con el relato de Lucas 5, 1, 11, donde lo llama a Pedro a ser pescador de hombres, ni más ni menos. Ya lo habíamos consignado esto. Entre los discípulos hay otro Judas que no es el Iscariote. Lucas 6, 16, y obviamente en su paralelo, en este caso, Juan 14, 22. El interés por Samaria y los samaritanos. Varios textos de Lucas, acá no puedo citar ni siquiera uno solo, y el diálogo con la samaritana en Juan 4. Las hermanas Marta y María, por ejemplo, que solo aparecen acá y en el Evangelio de Juan. Lucas 10, 38, 42, Juan 11, 1, 44, que allá aparecen como las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan. La mujer que unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos, la pecadora perdonada, Lucas 7, 38. Bueno, el pasaje es muy parecido a Juan 12, versículo 3. El nombre de Lázaro, que aparece en Lucas 16, 19, 31, ¿se acuerdan? En la parábola de Lázaro y el rico, y que
aparece en Juan en el capítulo 11 como hermano de Marta y María, ya lo acabamos de decir recién. María aparece también al fin y al comienzo del tiempo de Jesús, en Lucas, en los relatos de la infancia, y vuelve a aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Acuérdense, las únicas dos apariciones de María en el Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, capítulo 2, y al pie de la cruz, en el capítulo 19. Cleofás, la forma griega del nombre semita Clopas, solo aparecen aquí y en Juan, Lucas 24:18 y Juan 19:25. Y por último, el carácter trascendente del reino de Dios, Lucas 23:43, Juan 18:36. Un montón de similitudes que abren la puerta a decir, epa, ¿qué pasó acá? Y no estoy citando el famoso relato de que la iban a apedrear. ¿Se acuerdan que Jesús escribe en el piso del Evangelio de Juan que universalmente todo el mundo opina que ese texto seguramente es del Evangelio de Lucas? O mejor dicho, es del autor del Evangelio de Lucas. ¿Qué hace en el Evangelio de Juan? Nadie lo sabe, pero ahí está y por eso queda ahí. Pero vayan a fijarse en las aclaraciones a pie de página y se van a enterar que nadie dice que ese texto sea de Juan. Y la hipótesis más probable es que sea de Lucas. Entre toda esta lista que acabo de decir, tenemos que distinguir la importancia de cada una de estas coincidencias. No es lo mismo el interés por Samaria, que es un interés importante, que la extraña coincidencia de un nombre que aparece aislado, como el nombre de Cleofás, ¿sí? Hay algunos temas que son más interesantes en este sentido. Supongo que lo saben, ¿no? Después, porque son muchos, sería un aburrimiento estar haciendo todo el elenco, pero las fuentes particulares de Lucas, lo que dijimos antes de estos parecidos con el Evangelio de Juan, son todos los más lindos textos y más famosos textos que usamos en la catequesis del Evangelio de Lucas. Y son nada más que de él. Bueno, ni que hablar de los relatos de la infancia, el texto de la sinagoga en Nazaret, la parábola del buen samaritano, las parábolas de la misericordia, parábola del hijo pródigo, Zaqueo, el buen ladrón, los discípulos de Maús, la aparición a los discípulos, la ascensión, bueno, no, pero un montón, la pecadora perdonada que acabamos de citar, bueno, un elenco impresionante. Bueno, está bien, se justifican esos más de 500 versículos que tiene de fuentes propias, ¿no? Pero que van a ser los que van a terminar dándole el rasgo distintivo al Evangelio de Lucas. Por eso es que son tan importantes.